Continuando con la asignatura de desarrollo de aplicaciones móviles, en este tema hablaremos acerca de los componentes que integran una aplicación móvil. Si ya tenemos listo nuestro entorno de desarrollo, es momento que conozcamos cuáles son los componentes que forman parte de una aplicación en Android. Si no sabemos cuáles son los componentes que la conforman, ¿cómo nos vamos a poner a programar? Bueno, pues aquí tenemos representado en este diagrama una aplicación Android que está formada por los siguientes componentes. En primer lugar, tenemos de manera muy particular lo que son las vistas, también denominadas View por el término en inglés, porque hay muchos tutoriales y libros en el cual hacen referencia a estos componentes única y exclusivamente por su término en inglés. Otro de los elementos son los famosos layouts, como los tenemos aquí establecido. También tenemos a las actividades o activities, los servicios o service, las intenciones o intent, el fragmento o fragment, los proveedores de contenido o content preview. Es importante establecer o aclarar que no obligatoriamente una aplicación Android debe de contener a todos estos elementos. Nosotros podemos desarrollar una aplicación sencilla que únicamente contenga a una vista y a un layout. O podemos establecer una aplicación donde habitualmente se encuentren contenidos cada uno de estos componentes. Vamos a hacer una introducción en cada uno de estos elementos para saber qué es lo que hace cada uno de ellos. Y vamos a comenzar por las vistas. ¿Qué son las vistas? Muy sencillo. Las vistas son los elementos que componen a la interfaz de usuario. A la hora de crear una aplicación, esta aplicación tendrá una interfaz de usuario, es decir, una apariencia, lo que el usuario ve en pantalla. Y esa apariencia pues estará formada por elementos como texto, botones, menús desplegables, imágenes, casillas de verificación, en fin, una serie de componentes. Estos componentes son los que se denominan en Android vista. Por ejemplo, este elemento de texto que tenemos aquí es una vista. Este botón que tenemos acá es otra vista. Y así con todos los elementos que te puedas encontrar. Se puede crear estas vistas de muchas formas y lo veremos en breve. Una de ellas es programando en Java. Por eso es muy importante que se tenga ciertos conocimientos de Java a la hora de realizar esta asignatura, ya que es muy importante que conozcas un concepto fundamental a la hora de programar en Java, y esto es el concepto de herencia, porque, como debes de saber, para poder crear una de estas vistas, cada uno de estos elementos que vamos a utilizar van a utilizar una clase que es la clase View. Esa clase va a tener una serie de subclases, como por ejemplo la clase ViewGroup, la clase TextView, la clase ImagenView y muchas otras que no hemos puesto aquí en este gráfico, dando toda la jerarquía de herencia por no abrumar con tanta información. Dependiendo del componente que tú quieras crear, deberás utilizar una clase u otra. En este caso, por ejemplo, de querer crear un elemento de texto o un botón, vamos a tener que utilizar las clases editText para el elemento de texto o la clase button para crear el botón, que a su vez hereda de la clase TextView y esta a su vez hereda de la clase View. Es decir, a la hora de crear interfaces de usuario, todo parte de la superclase, que es la clase View.
Conozcamos con mayor detenimiento los elementos que integran a nuestra interfaz gráfica. Como puedes observar, en la parte de arriba tenemos nuestra famosa paleta. En ella se encuentran alojadas cada una de las vistas que nosotros emplearemos. Inicialmente tenemos la vista de texto, que contiene a nuestra etiqueta de texto y a nuestro campo de texto. Como puedes observar, de manera muy particular, a la hora de elegir una vista, en la parte superior podrás observar el tipo de vista que tú has seleccionado. Si exploras de manera específica cada una de ellas, podrás conocer e identificar los elementos que integran a tu interfaz gráfica. A continuación te presento la descripción de algunas de las vistas principales. Text View corresponde a una etiqueta de texto. Edit Text es un campo de texto. Buttons es el botón pulsable con etiqueta de texto. List View es un grupo de vistas que se visualiza en forma de una lista vertical. Spinner es una lista desplegable. Internamente está compuesta por una etiqueta de texto y un grupo de vistas. Checkbox es una casilla marcable de 2 estados. Radial Buttons son casillas seleccionables de 2 estados. Recordemos que Radio Groups solo permitirá seleccionar uno de ellos al mismo tiempo. View Flipper, un grupo de vistas que nos permite seleccionar qué vista visualizar en ese momento. Scroll View, que es la barra de desplazamiento, que puede ser horizontal o vertical, y solo puede contener un elemento que puede ser un layout. Data Picker, que permite escoger una fecha. Tipper Picker, nos permite escoger una hora. Otros de los widgets más avanzados son Map View, que es una vista de Google Maps, o Web View, que es una vista de navegador web, entre otros, con los cuales te irás identificando a lo largo del curso. Otro de los elementos son los layouts, que es un componente de ayuda. Son un conjunto de vistas agrupadas de una determinada forma. Es decir, a la hora de crear tu interfaz de usuario, podrías incluir, por ejemplo, estos botones. Y el layout incluirá a cada uno de estos elementos de una determinada manera. Por ejemplo, los puedes incluir como aparece ahora mismo en pantalla. Así, a su libre albedrío, con lo cual estaríamos utilizando lo que se conoce como un Relative Layout. Este sirve para distribuir correctamente los componentes que forman parte de una interfaz. O es más, para poderlos distribuir correctamente, distribuir como uno quiere esos componentes. Porque como digo, si los quieres distribuir por cómo aparecen en pantalla, deberás utilizar un Relative Layout y este te permitirá colocarlos donde tú quieras. Pero a lo mejor tú no quieres colocar estos componentes de esta forma y los quieres colocar, por ejemplo, uno debajo de otro, de una forma más ordenada. En este caso, estaríamos utilizando un Linear Layout vertical. Entonces, tú le dices a tu aplicación que quieres incluir un Linear Layout vertical y de esta forma, al ir incluyendo elementos, pues estos se irán colocando cada uno de ellos en esta distribución. Pero si lo que quieres es colocar estos componentes de izquierda a derecha, es decir, colocarlos de manera horizontal, pues deberás de estar utilizando un Linear Layout horizontal. El Grid Layout, por ejemplo, que vemos aquí, se utiliza para mostrar elementos y vistas en forma de cuadrícula rectangular. Grid Layout nos permite colocar muchas vistas y elementos dentro del diseño y luego rediseñarlos. Este nos permite establecer el número de filas y columnas para su cuadrícula. Y si lo que quieres es colocar de otra forma como la que aparece en pantalla, entonces deberás elegir un Table Layout.
Este posiciona sus elementos secundarios en filas y columnas. Los contenedores del Table Layout no muestran líneas de borde, ni para las filas, columnas o celdas. La tabla tendrá la misma cantidad de columnas que la fila, con la mayor cantidad de celdas. Una tabla puede dejar celdas vacías. Las celdas pueden abarcar varias columnas, igual que en HTML. Por ejemplo, la que ahorita vemos en pantalla que se estaría utilizando. Al igual que ocurría con las vistas, que para construir los elementos tenemos que tener en cuenta que todo hereda de la clase View, con los layouts ocurre exactamente lo mismo. Tenemos que tener en cuenta que todas las clases necesarias para construir estos elementos heredan de una u otra forma de la clase View. Por ejemplo, esta clase View pues tiene la subclase ViewGroup, la subclase TextView, que hemos visto con anterioridad, y la clase ImagenView, que también ya habíamos visto antes. Si te tomas la molestia de ir a la API de Android, observarás que de manera particular la clase ViewGroup es una superclase que contiene a Linear Layout y Grid Layout. Estas son las clases que debemos de utilizar si queremos distribuir los elementos de una forma determinada. Y si quieres utilizar un Table Layout, pues tienes que tener en cuenta que la clase Table Layout hereda a su vez del Linear Layout. Luego entonces también podemos crear los layouts de varias formas. Podemos crearlos mediante código en Java, podemos crear el layout utilizando el archivo XML y podemos crear el layout también utilizando la interfaz gráfica que acompaña a Android Studio o al plugin que acompaña a Eclipse. El siguiente componente de una aplicación Android son las actividades. Una actividad, como habíamos hablado anteriormente, es una representación visual e interactiva de tu aplicación. Aunque yo tengo una traducción un poco personal acerca de lo que es una actividad, y yo entiendo a una activity como un pantallazo. ¿A qué me refiero con pantallazo? Me refiero a que un pantallazo es cuando tú tienes una aplicación en tu dispositivo móvil y lo normal es que si usas esta aplicación que es medianamente compleja, esa aplicación estará formada por varias partes o varios menús. Como podemos observar, aquí tenemos un ejemplo, que es una aplicación para poder hacer gimnasia desde casa. Entonces, cuando nosotros entramos por primera vez a esta aplicación, nos encontramos con la interfaz que veremos en primer lugar. Esta que tenemos aquí señalada sería nuestra primera activity. Esta pantalla que vemos aquí, a la hora de entrar, si el usuario pulsa, por ejemplo, el icono aquí señalado, que es el icono de ejercicios, pues esa pantalla cambia y nos lleva a una pantalla diferente que sería nuestra segunda actividad o nuestra segunda activity. Y si el usuario pulsa el icono que tenemos señalado, nos lleva a una tercera pantalla, lo que yo denomino un tercer pantallazo, y esto sería nuestra tercera actividad. Bueno, estas son las actividades de una aplicación Android o las diferentes pantallas que forman parte de esa aplicación Android. También tienes que tener en cuenta que las actividades de alguna u otra forma trabajan con la herencia. Como vemos, la clase principal en este entorno es la clase Activity, que a su vez tiene como subclases a la clase Activity Group, Fragment Activity y List Activity. De igual forma, también puedes entender
que para crear estas actividades lo puede realizar a través de código en Java o utilizando las herramientas que nos ofrece Android Studio o Eclipse. El siguiente componente son los servicios. Esto de los servicios, para que lo entiendas, son como los servicios del sistema operativo, como los servicios de Linux o los servicios de Windows. Son tareas que se ejecutan en segundo plano y que el usuario no tiene por qué estar enterado de ellos. Cuando nosotros estamos manejando un ordenador bajo Windows, por ejemplo, si pulsamos Control Alt más suprimir, se nos va a abrir el administrador de tareas de Windows. Este administrador de tareas, pues, tiene una pestaña que nos muestra los servicios que se están ejecutando. Aquí, estos servicios tienen una ejecución en segundo plano para que tu sistema operativo funcione y que tú no tienes por qué estar enterado de esto. Lo mismo ocurre con una aplicación Android. Una aplicación Android tiene pues servicios corriendo en segundo plano para que la aplicación funcione correctamente, los cuales veremos más adelante con mayor detenimiento dentro de nuestro curso. Como verás, hay dos tipos de servicios: los locales, si son ejecutados en el mismo proceso, o los remotos, que son ejecutados en procesos separados. Por el momento, no le des mucha importancia, ya que los veremos con profundidad más adelante. Otro componente es la intención, mejor conocido como los ítems. Para poder comprender qué son los ítems, pues yo digo que es algo parecido al manejo de eventos. Lógicamente que deberán de comprender aquellos que tengan conocimientos en programación y sepa de qué estamos hablando exactamente. Un intent es la voluntad o el querer hacer algo, el realizar una acción en una aplicación Android. Es decir, que cuando el usuario haga algo, pues esa aplicación desencadene una acción. Es lo que se denomina un intent. Siguiendo con el ejemplo que hemos propuesto de la aplicación para hacer gimnasio en casa, si lo que nosotros queremos es que al pulsar un determinado icono de manera concreta, nos lleve a una segunda actividad o a un segundo pantallazo, si queremos que esto ocurra, lo que debemos de hacer es programar un intent. Eso significa decirle a nuestro programa que existe la voluntad de ir de una activity a otra cuando el usuario pulse un determinado icono. Como puedes ver, es algo bastante parecido al manejo de eventos. Si te quieres mover por actividades para seguir el proceso que hay en pantalla, de ir desde la primera actividad a la segunda y posteriormente a la tercera, lo que tienes que hacer es programar las intenciones. Por ejemplo, si el usuario tiene que pulsar este icono que tenemos acá para llegar a una segunda actividad, necesitamos programar una intención. Si el usuario nuevamente tiende a pulsar este icono para poder llegar a la pantalla final, lo que vamos a tener que programar es una segunda intención. Como vemos, necesitamos hacer referencia a las acciones del usuario correspondiente a las intenciones, las cuales son muy parecidos a los eventos. El siguiente componente son los fragmentos, también denominados fragment. Bien, esto lo vamos a ver bastante más adelante del curso, pero quiero que sepas que sirve para que una aplicación Android se vea exactamente igual, con independencia del dispositivo en el que se esté ejecutando, ya sea un teléfono, una tableta o una Smart TV. Estos fragmentos fueron incluidos a partir de la versión 3.0 de Android,
que fue más o menos cuando aparecieron en el mercado las tabletas. Hasta el momento, pues suelen ser creadas las aplicaciones para teléfonos móviles, pero al aparecer las tabletas y demás dispositivos, la aplicación tiene que verse exactamente igual independientemente del dispositivo móvil en el que se esté ejecutando. Esto es lo que permite los fragmentos, la visualización de nuestra interfaz gráfica con independencia del dispositivo. El siguiente componente son los proveedores de contenido. ¿Esto qué es? Bueno, pues hay veces que las aplicaciones necesitan compartir información entre sí. Y seguro que habrás visto en aplicaciones que tienes instaladas en tu teléfono móvil miles de veces esta característica. Incluso las aplicaciones generalmente te preguntan si le puedes dar permiso para acceder a la agenda. Vaya a saber con qué fin. A la agenda de contactos o típica aplicación que te pide permiso para acceder al posicionamiento GPS para hacer mejor su trabajo. Bueno, pues al tener acceso entre aplicaciones y compartir información sin que se vea comprometida la seguridad del dispositivo, es algo que te permite hacer los proveedores de contenido. Y por supuesto, también los vamos a ver en este curso. Y esta es la breve introducción por los diferentes componentes de una aplicación Android.